¿Alguna vez has viajado de noche? Cuando las luces brillantes de la ciudad quedan atrás y solo te acompaña el rugido constante del motor. La hipnotizante línea blanca que parece correr hacia el infinito bajo tus faros. Pensamos que conocemos esas carreteras, ¿verdad? Que solo hay curvas, camiones que pasan como gigantes dormidos y, quizás, la inevitable compañía del cansancio. Es un momento de pausa, de introspección, un lienzo oscuro donde la mente a veces divaga. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, en esa oscuridad, hay algo más? Algo que no aparece en los mapas, que no respeta las leyes de la física que aprendimos, y que a veces conoce tu nombre. No hablo de fantasmas de película, ni de cuentos de fogata para asustar niños. Hablo de encuentros. Encuentros que personas reales han vivido, en esas mismas carreteras que tú y yo transitamos. Experiencias tan extrañas, tan aterradoras, que han cambiado sus vidas para siempre. Historias que te obligan a cuestionar todo lo que creías saber sobre la noche, sobre la realidad misma. Hoy, vamos a adentrarnos en esas sombras. Hemos recopilado testimonios escalofriantes, de traileros que han recorrido el país de punta a punta, de médicos en hospitales solitarios de madrugada, de policías patrullando caminos olvidados, de repartidores que conocen cada rincón de la ciudad a deshoras, estudiantes, guardias de seguridad, gente como tú y como yo. Vamos a escuchar sus voces y a explorar los extraños patrones que se repiten en sus relatos. Los lugares específicos que parecen atraer lo inexplicable. Las horas exactas en que el velo entre lo normal y lo otro parece romperse. Los extraños mensajes, los números, los símbolos que se presentan. Y la inquietante, paralizante sensación de ser observado o perseguido por algo. Algo que no logramos identificar completamente, pero que definitivamente está ahí afuera. No será un viaje fácil. Algunas de estas historias te helarán la sangre. Otras te dejarán con más preguntas que respuestas. Pero al final, quizás, solo quizás, veamos la noche y el mundo que nos rodea con otros ojos. Porque a veces, aceptar que no entendemos todo, que hay misterios profundos justo debajo de la superficie, puede ser el primer paso para estar verdaderamente conscientes. Para enfrentar, o al menos, reconocer, nuestros propios miedos a lo desconocido. ¿Alguna vez has sentido esa mala vibra en un lugar, incluso a plena luz del día? Esa extraña e inexplicable sensación de que no estás solo, aunque no veas a nadie, porque nuestras historias comienzan justo ahí, en la vastedad solitaria del asfalto, o en las calles vacías de la ciudad a deshoras, lugares que, cuando cae la noche, parecen cobrar una vida que no es la nuestra. Cuando el sol se va, y las últimas luces del atardecer se desvanecen en el espejo retrovisor, la carretera cambia. Deja de ser solo un camino de un punto a un punto B. Se convierte en otra cosa, en un territorio. Un lugar donde las reglas del día parecen no aplicar, y donde la soledad se siente más densa. Piensen en ello. Durante el día, hay movimiento, ruido, otros coches, puestos de comida, gasolineras abiertas. Hay vida. Pero de noche, especialmente en los tramos largos, lejos de los pueblos, la carretera se aísla. Te aísla. Te vuelves una burbuja de metal y luz moviéndose a través de una vasta oscuridad. Y esa soledad, esa falta de ojos que te vean, o manos que puedan ayudarte si algo sale mal, crea una vulnerabilidad única. Imagina, estás ahí fuera, la única fuente de luz por kilómetros, y de repente, el teléfono pierde señal. Ya no hay GPS. No hay llamadas de emergencia. Estás solo, con el camino. Esto no es solo una molestia. Es como si te cortaran del mundo, como si la propia carretera te reclamara para sí.
Tenemos historias que ilustran esto a la perfección. ¿Recuerdan a Germán, el trailero veterano de 54 años, que llevaba más de 30 en el asfalto? Él no era supersticioso. Creía que el único peligro real eran otros humanos. Hasta esa noche. Estaba en la autopista Puebla-Orizaba, kilómetro 123. Plena madrugada. Lo único que veía era neblina espesa, árboles, y de vez en cuando, las luces lejanas de otro camión. ¿La niebla? La niebla tiene esa cualidad de borrar el mundo. Te quita la distancia. Te envuelve. Y justo en ese momento, en esa zona aislada, envuelto por la niebla, es cuando ocurrió lo impensable dentro de su cabina. Era el aislamiento. Era la hora. Era la niebla, creando el escenario perfecto. O la historia de ese grupo de amigos volviendo de una fiesta en Xochimilco. Tomaron la carretera libre a Cuernavaca. Noche cerrada. Todo tranquilo, hasta que la niebla bajó en la sierra, cerca de Tres Marías. Densa. Espesa. De esa que te hace bajar la velocidad a paso de tortuga. Y en esa neblina, en una curva mal iluminada, apareció algo. Una pipa gigante, vieja, sin una sola luz. La falta de visibilidad, la sorpresa en medio de la nada, los hizo perder el control. Cayeron por un terraplén. Atrapados, heridos, y cuando buscaron ayuda, no había señal en los teléfonos. La carretera los había aislado por completo. O el caso de Emiliano, el repartidor en la sierra de Oaxaca. Noche cerrada, curvas, y como es común en la montaña, cero señal de celular. Solo contaba con su radio intercomunicador. Y fue precisamente a través de ese aparato, su única conexión con el exterior en medio de la oscuridad y el silencio de la sierra, que escuchó una voz. Una voz que sabía su nombre completo. Y la matrícula de su moto. En esos momentos, cuando estás solo, lejos, sin forma de comunicarte, cuando la niebla te ciega o el silencio te envuelve, te das cuenta de lo pequeños que somos frente a la inmensidad de la noche y el camino. Hay una lección aquí, una lección dura que la carretera te enseña a golpes. Que tu mejor defensa, a veces, es tu propia cautela. Confía en tu instinto. Si algo se siente mal, aunque no sepas por qué, presta atención. Porque en esos tramos solitarios, cuando el mundo parece dormir, la carretera es la que está despierta. Observando, esperando, y a veces, la oscuridad de esa carretera, esconde algo más que solo los peligros que ya conocemos. Esconde lo inesperado, lo inexplicable, lo que te obliga a detenerte o a desviarte de tu camino, justo como un engaño perfecto. Y eso nos lleva a la siguiente parte de nuestro viaje, esas situaciones donde lo que parece una señal de auxilio, se revela como la trampa más cruel. Hay algo en nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, que nos impulsa a tender una mano, a detenernos si vemos a alguien en apuros. Es un reflejo humano básico. La empatía. La solidaridad. Creemos que, incluso en los lugares más solitarios, todavía existe esa conexión, esa red invisible de ayuda mutua. Y, la mayoría de las veces, es cierto. Hay gente buena ahí fuera. Pero en las sombras de la noche, en esos tramos donde la carretera se convierte en otra cosa, esa cualidad tan humana, esa empatía, puede ser la herramienta perfecta para el depredador. La carnada más efectiva. Imagina esto, estás conduciendo, cansado, concentrado en el camino. Y de repente, en el acotamiento, ves algo. Algo pequeño. Vulnerable. Que parece necesitar ayuda desesperadamente. Tu primer instinto es frenar, ¿verdad? Preguntar si todo está bien. Ofrecer un aventón o llamar a emergencias. Es lo que haría una persona decente. Y es justo por eso que funciona tan bien. Tenemos el testimonio de Mario.
Un trailero con más de 20 años en la carretera. Curado de espantos, podríamos decir. Ha visto de todo. Asaltos, accidentes, cosas raras. Pero lo que le pasó en el libramiento norte de Monterrey, lo marcó de una manera diferente. Era de madrugada, como las 2:30. Un desierto de concreto, ni un alma. Llevaba su carga, un viaje tranquilo. Y entonces la vio. Una niña. O al menos, eso parecía desde la distancia. Parada sola en el acotamiento, vestida de blanco. Un pequeño bulto en medio de la nada. ¿Qué haces? Mario lo describe perfectamente. Frené el tráiler por puro reflejo, como lo haría cualquier persona con un mínimo de humanidad. Error. Porque apenas puso el pie en el freno, dos siluetas salieron disparadas de la maleza. Uno a cada lado de su camión. Directo a la cabina. Armados. Sin cubrirse la cara. Sin importarles. No querían ayudar a ninguna niña. Querían su tráiler. Su carga. Su vida. El engaño de la empatía. Usaron lo más parecido a la inocencia, una figura que evocara la necesidad, para detener a un gigante de metal. Es una táctica cruel. Despiadada. Porque explota nuestra mejor cualidad. Te obligan a elegir entre tu propia seguridad y tu instinto de ayudar. Y en el mundo donde operan ellos, la elección correcta, la que te mantiene vivo, es la más dolorosa. La de pasar de largo. La de endurecer el corazón por un instante. Es una lección amarga. De esas que no quieres aprender. Pero historias como la de Mario nos enseñan que, a veces, en ciertos lugares, a ciertas horas, debes desconfiar precisamente de lo que parece más inofensivo. Porque lo más vulnerable puede ser la llave que abre la puerta a tu perdición. Y hablando de llaves que abren puertas, hay otros elementos que aparecen una y otra vez en estas historias. Vehículos, camionetas, coches, incluso camiones, que no se comportan como deberían, que carecen de luces, de placas, y que a veces parecen desafiar las leyes mismas de la realidad. Son los vehículos fantasma de los que hablaremos ahora. Hemos hablado de la soledad de la carretera nocturna y de cómo la empatía puede ser un peligroso señuelo. Pero, ¿qué de los protagonistas de estas historias? Los vehículos mismos. Normalmente, un coche, una camioneta, un tráiler, son solo máquinas. Herramientas de trabajo. Medios de transporte. Los vemos, los escuchamos, reconocemos sus formas, sus luces, sus motores. Tienen placas que los identifican. Pero en el mundo que se despierta por la noche, parece que hay vehículos que no cumplen esas reglas. Vehículos que aparecen de la nada. Sin luces, en la oscuridad total. Sin placas que permitan rastrearlos. Y a veces, actuando de maneras que desafían la lógica. Los llamamos vehículos fantasma, no porque creamos que son espectros, sino porque se comportan como si lo fueran. ¿Recuerdan la historia de los amigos que volvían de Xochimilco? Estaban en la carretera libre a Cuernavaca, en medio de esa neblina espesa. Bajaron los vidrios, Polo puso música bajita. Todo parecía suspendido, y entonces, en una curva, apareció una pipa gigante, blanca, vieja, pero lo escalofriante, no tenía una sola luz encendida. En medio de la niebla, una masa enorme moviéndose en silencio. Apareció de golpe, sin previo aviso. Y esa aparición inesperada, antinatural, provocó el accidente. La pipa siguió de largo. Desapareció tan rápido como apareció. Como si se hubiera disuelto en la neblina. No se comportó como un vehículo normal en una carretera. Se comportó como una aparición. Luego tenemos el relato de Raúl, el guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis. Estaba en la caseta, de madrugada.
vigilando, y vio cruzar la pluma de acceso a una SUV negra, modelo reciente. Lo vio con sus propios ojos. Escuchó el motor. Sintió las luces. Pero la pluma ni siquiera se levantó. Y cuando revisó las cámaras, la SUV no aparecía en la grabación de la entrada. Simplemente la atravesó como si no existiera. Solo apareció en las cámaras dentro del fraccionamiento, estacionada frente a una casa que debía estar vacía. Este no es un vehículo normal. Es un vehículo que puede ser selectivamente visible o invisible, que no respeta las barreras físicas. O la historia del policía municipal en Guanajuato. Encontró un sedán oscuro, detenido sin luces ni placas. Dentro había algo terrible. Pero antes de que pudiera hacer algo, 3 camionetas surgieron de la oscuridad a su alrededor. Sin luces. Sin placas. Y luego, todas sus luces se apagaron al mismo tiempo. Un apagón coordinado y total. Como si estuvieran sincronizadas. Como si fueran parte de la misma entidad oscura. Estos vehículos no parecen tener conductores visibles, o al menos, no conductores comunes. No son solo herramientas para el crimen. Parecen ser una manifestación de algo más. Una presencia activa en la noche, que utiliza formas reconocibles, coches, camiones, para interactuar o para acechar. La lección aquí es simple, pero difícil de aceptar. No todos los vehículos que ves de noche son lo que parecen. Si un coche no tiene luces, si no tiene placas, si aparece o desaparece de forma extraña, tu seguridad podría depender de la velocidad con la que te alejes. Porque estos vehículos fantasma parecen operar con una intención clara, y a menudo aparecen en momentos muy específicos, justo cuando el reloj marca esa hora extraña, esa hora cero de la que tantos hablan. Vamos a explorar ahora ese patrón recurrente del tiempo, esa franja horaria en la que lo inexplicable parece tener su cita. Hemos hablado de cómo la carretera cambia de noche, de cómo la soledad y la niebla crean un escenario. Pero, ¿y el tiempo? El tiempo que rige nuestras vidas. Las horas de trabajo, las horas de descanso. Creemos que la noche, especialmente la madrugada, es un tiempo de quietud. El mundo se detiene. La mayoría duerme. Es el momento más seguro, ¿verdad? Porque no hay nadie. Pues, parece que ellos tienen otro horario. Analizando todas estas historias, surge un patrón que es difícil de ignorar. Una franja horaria, en la que lo inexplicable parece tener su cita. Lo hemos llamado la hora cero. Es el lapso, a menudo, entre las 2 y las 4 de la madrugada. Es recurrente, inquietante, como si un reloj invisible diera la señal para que ciertas cosas comiencen a suceder. Piensen de nuevo en Germán, el trailero en la Puebla Orizaba. ¿A qué hora fue su encuentro? Apenas unos minutos después de las 3 de la madrugada. Justo en esa ventana. El verificador en la autopista México-Veracruz, el tráiler con las 20 toneladas menos llegó a las 3:22. Plena madrugada. Rebeca, la doctora en el hospital rural. Su teléfono rojo de emergencias, el que anunciaba el terrible accidente del que no había rastro, sonó exactamente a las 4 en punto. Y las cámaras de seguridad, el punto exacto donde las imágenes de la zona de ambulancia se corrompían, era a las 3 de la madrugada. Carlos, el joven que se quedó dormido en el metrobús. ¿A qué hora despertó en la estación fantasma? A las 2:36 de la mañana. Atrapado. Elías, el repartidor de Uber Eats en la Ciudad de México, ese viaje extraño al edificio abandonado, le cayó casi a las 3 de la mañana. Y la llamada de la voz de la niña después, la que lo heló, fue a las 3:23 de la madrugada. El mismo patrón. Mario, el trailero al que emboscaron tras ver a la figura de la niña en Monterrey. Era martes, y el reloj marcaba las 2:30 de la madrugada.
Rodrigo, el conductor de aplicación que recogió a Estefanía. Su viaje comenzó cerca de las 2 y el encuentro con la camioneta misteriosa ocurrió poco antes de las 3 de la mañana. Emiliano, el repartidor en la Sierra de Oaxaca. Su intercomunicador se activó, escuchó la voz que sabía su nombre, a las 3:50 de la madrugada. ¿Y ese mensaje final en su teléfono? A las 4:10. Incluso en la historia del policía municipal en Guanajuato, aunque detuvo el coche antes, el evento central, la aparición de las camionetas, ocurrió bien entrada la noche, en esa franja horaria oscura. Es fascinante y aterrador. ¿Por qué esta hora? ¿Es una coincidencia en todas estas historias independientes? ¿O hay algo inherente a este momento de la noche? En muchas culturas, las 3 de la madrugada se considera la hora del diablo o la hora en que la actividad paranormal está en su punto máximo. El opuesto simétrico de las 3 de la tarde, supuestamente la hora de la muerte de Cristo. ¿Es solo folclore? ¿O ellos simplemente aprovechan el momento de mayor silencio y menor actividad humana? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero la lección que podemos extraer de estas historias es clara. Si te encuentras despierto, viajando o trabajando entre las 2 y las 4 de la madrugada, sé consciente. Presta el doble de atención. El silencio de esa hora no significa que el mundo esté vacío. Puede significar que algo más está operando. Está activo. Y a menudo, en esta hora cero, parece que se comunican, no de forma convencional, sino a través de mensajes extraños, números, símbolos, pistas crípticas que solo tienen sentido para ellos, o para la víctima a la que van dirigidas. Vamos a adentrarnos ahora en esos códigos, esos números y mensajes que parecen ser las migas de pan de un rastro aterrador. Hemos navegado por la oscuridad de la carretera nocturna, hemos visto cómo la empatía puede ser un cebo y los vehículos, presencias fantasma, y hemos notado ese patrón inquietante de la hora cero. Pero hay algo más, algo que eleva estas historias de incidentes aislados a un patrón organizado, o al menos, a algo con una intención clara. Son los mensajes, los números, los símbolos. No es solo caos aleatorio. Parece que ellos, o eso, se comunican. Dejan pistas. A veces, son directas. Otras veces, son tan crípticas que solo aumentan la confusión y el miedo. Piensen en Rebeca, la doctora en el hospital rural. Después de encontrar a la tripulación de la ambulancia, después de darse cuenta de que no había rastro del accidente, encontró un papel. Arrugado, con un número anotado a mano, 20 minutos. Luego, en la grabación automática de radio, escuchó una voz distorsionada repitiendo, tiempo cumplido, 20 minutos, todos iguales. ¿Qué significan esos 20 minutos? ¿El tiempo de vida que les quedaba? ¿El tiempo que tardaron en llegar? ¿Un número que se repite, un código? ¿O el verificador de báscula? Además de las 20 toneladas faltantes, encontró ese transmisor de radio militar. Y lo que escuchó no era una conversación cualquiera. Eran mensajes codificados. Cambio de ruta, limpieza en kilómetro 113, revisión abortada, el operativo sigue al este. Lenguaje de operaciones. De algo planeado. ¿Y la nota que encontró después de que el conductor huyera? El último turno ya pasó. Un mensaje final. Cifrado. Elías, el primer repartidor. El que fue al edificio abandonado. Encontró una libreta con una frase escrita. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Escalofriante. Una advertencia o una confirmación. Y después, recibió mensajes de texto, y encontró copias de sus propios certificados de defunción, con diferentes fechas y causas de muerte, como si alguien estuviera planeando o prediciendo
varios finales posibles para él. Elías, el segundo repartidor, el de Ecatepec. Después de que su moto desapareciera y reapareciera, ¿qué encontró en el asiento? Un papel con un número, 9612138. Un número que otros repartidores en foros online también habían recibido después de experiencias similares. Un identificador. Un marcador. Emiliano, en la Sierra de Oaxaca. El intercomunicador de su casco no solo le habló, le dijo su nombre completo y la matrícula de su moto. Información que solo su patrón debería tener. Y el mensaje final en su teléfono, a las 4:10, no olvides quién eres. Un tiempo y una instrucción personal. Un código. El bajista, al que le robaron el coche. Recibió una llamada de una voz distorsionada que le dijo, ¿eres tú el bajista? Sabían quién era y qué hacía. Y el mensaje final en su teléfono bloqueado, ¿eres tú el bajista? Una identidad. Una marca. Y quizás lo más aterrador, la historia de los amigos del accidente en Cuernavaca. Recibieron esa llamada extraña en el teléfono de Alan, ese era el primero. Luego Alan aparece muerto, con una nota, yo era el tercero. Y la voz al final le dice al narrador, faltas tú. Esto implica una lista. Un conteo. Una secuencia macabra. Estos no son incidentes aislados. Son puntos conectados por una red invisible de comunicación. Sugieren una inteligencia. Un propósito. Un juego cruel. Parece que ellos no solo actúan, también dejan su firma. Sus reglas. Sus avisos. La lección aquí es, difícil de digerir. Que a veces, lo que parece un detalle sin importancia, un número al azar, una frase extraña, podría ser la clave para entender que estás en su radar. Que te han elegido. Es una lección que te condena a la paranoia, a buscar patrones donde quizás no los haya. O peor aún, a encontrar patrones que desearías nunca haber visto. Porque una vez que te das cuenta de que te están dejando mensajes, te das cuenta de que no eres una víctima al azar. Eres una víctima elegida. Y eso nos lleva directamente a la siguiente parte de nuestra exploración. ¿Quiénes son estas personas que se cruzan en el camino de lo inexplicable? ¿Hay algo en ellas que las convierte en blancos? ¿Por qué ellos y no otros? Hemos explorado el escenario de la noche, la soledad de la carretera, hemos visto las trampas y los vehículos misteriosos, y hemos notado cómo el tiempo parece marcar eventos escalofriantes, y cómo, a veces, la única comunicación que recibes son códigos extraños y mensajes crípticos. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Quiénes son estas personas a las que les suceden estas cosas? ¿Hay algo en común? ¿Son simplemente víctimas al azar, en el lugar equivocado, a la hora equivocada? ¿O hay algo más profundo? Algo que los convierte en blancos. Analizando las historias, los trabajos, las situaciones de quienes las vivieron, empezamos a ver patrones. No se trata solo de cualquier persona. Se trata, muy a menudo, de personas que operan en las sombras de nuestra sociedad diurna. Trabajadores nocturnos. Gente en movimiento cuando la mayoría duerme. Traileros que recorren miles de kilómetros en soledad, como Germán, Mario, Emiliano. Sus oficinas son las cabinas de sus camiones, de noche. Repartidores o conductores de aplicación que navegan las ciudades o las carreteras a deshoras, atendiendo pedidos o viajes que nadie más tomaría, como Elías, ambos, Rodrigo, Emiliano. Su ruta es impredecible. Personal de seguridad o servicios de emergencia que vigilan o responden en la quietud de la madrugada, como Raúl, la enfermera, el policía municipal, Rebeca, el verificador. Sus puestos pueden estar increíblemente aislados. Incluso gente que simplemente vuelve a casa tarde después de trabajar o de una actividad nocturna, el estudiante, los amigos de Xochimilco,
el bajista, la maestra, Carlos en el Metrobús. ¿Qué tienen en común? La noche, la soledad, la rutina que se sale del horario convencional. Son personas que están acostumbradas a la oscuridad, a estar solos en el camino, a pasar desapercibidos para la gran mayoría. Y quizás, esa es precisamente su vulnerabilidad. Como dijo el bajista, después de que le robaron el coche y le enviaron mensajes, gente como tú, jóvenes, músicos, repartidores, taxistas, no importan. Nadie busca a los que viven al margen. Es una declaración brutal, pero en el contexto de estas historias, resuena de forma aterradora. Parece que ellos eligen a quienes es menos probable que busquen. A quienes su desaparición podría tardar en notarse o ser atribuida a otras causas, un accidente, un crimen común, simplemente irse. Pero, ¿es solo eso? ¿Solo ser invisible para la sociedad diurna? Las historias de los mensajes y los códigos sugieren algo más personal. Elías número 1, al que le mostraron su foto de adolescente y le dijeron que había entregado el paquete equivocado hacía tiempo. Eso no es azar. Es ser marcado por un evento pasado. La historia de los amigos en Cuernavaca, con esa macabra lista, ese era el primero, yo era el tercero, faltas tú. Esto implica un conocimiento, un seguimiento, una selección basada en alguna secuencia o criterio que desconocemos. Emiliano, al que le dijeron su nombre completo y la matrícula de su moto a través del intercomunicador. Estas no son solo personas en el lugar equivocado. Parece que son personas identificadas, localizadas, elegidas. La lección aquí, y es quizás la más difícil de aceptar, es que la noche puede exponerte de maneras que nunca imaginaste. No solo a los peligros conocidos, sino a algo que opera fuera de nuestra comprensión. Algo que parece saber quién eres, dónde estás, y quizás, qué papel juegas, involuntariamente, en su juego. Es una lección que te quita la tranquilidad en la oscuridad, y te hace sentir que, incluso cuando estás solo, no estás realmente solo. Porque alguien, o algo, podría haberte puesto en su lista. Y la naturaleza de ese algo, de esa amenaza, sigue siendo el mayor misterio de todos estos relatos. ¿Son simples criminales con métodos sofisticados? ¿O hay algo más, algo que desafía la lógica, operando en las sombras? Vamos a intentar desentrañar esa ambigüedad en la siguiente parte, explorando la verdadera naturaleza de la amenaza. Hemos analizado los escenarios, las horas y los patrones de comunicación extraña. Todo esto nos lleva a intentar comprender, ¿qué es exactamente esta amenaza? A primera vista, muchas de estas historias podrían catalogarse dentro de los peligros conocidos de las carreteras y ciudades: robos, asaltos, secuestros, tráfico de personas. Hay elementos muy humanos en ellas. La violencia, la intención de tomar algo que no les pertenece. Pero, hay algo que no cuadra del todo. Detalles, gestos, reacciones, que sugieren que no estamos lidiando solo con el crimen organizado tal como lo entendemos. Parece haber una capa adicional, algo más oscuro, algo inexplicable. Piensen en la historia de Mario, el trailero al que emboscaron. Detener a un tráiler con una figura señuelo, armados, exigiendo la carga. Eso suena a crimen, ¿verdad? Un asalto violento. Pero la mención de que otros colegas empezaron a hablar de lo mismo, de cuerpos que aparecen sin cabeza o gente que desaparece completo como si nunca hubieras pasado por ahí. Eso va más allá de un simple robo de carga. Sugiere una operación más cruel, más eliminatoria. O la historia del policía municipal en Guanajuato. Encontrar un coche abandonado con algo sospechoso dentro, eso entra en el ámbito criminal. Pero la forma en que las 3 camionetas aparecen de la nada, sin ser escuchadas,
y cómo apagan sus luces simultáneamente con precisión, y la calma absoluta del hombre del sombrero al darle una advertencia velada para que olvide lo que vio? Eso no se siente como un enfrentamiento típico con delincuentes comunes. Se siente como encontrarse con una operación, con una organización que tiene la capacidad de aparecer y desaparecer, y de silenciar testigos de una forma muy definitiva. Incluso la historia del verificador de báscula. Descubrir a personas escondidas en un tráiler, eso es tráfico de personas. Un delito grave. Pero el conductor que huye diciendo no los veas a los ojos. No preguntes, solo vete, y encontrar un transmisor de radio militar con códigos de operativo. Eso sugiere una escala diferente. Una conexión que no es solo de una banda de contrabandistas. Es algo que usa lenguaje y métodos que no esperarías en un tráiler de papel higiénico. Y ni hablar del bajista. Que le roben el coche, eso es un delito. Pero que el ladrón lo llame al instante, que sepa que es músico, que le diga tú ya estás en esto. Eso añade una capa personal. Psicópata, quizás. ¿O algo más? ¿Es un juego? ¿Es una selección? La gran pregunta, la que estas historias nos dejan, es si los criminales están utilizando tácticas que parecen paranormales, o si hay algo paranormal que está utilizando métodos criminales para lograr sus fines. O si es una combinación de ambas. Una fusión aterradora de lo humano y lo inexplicable. Una lección que podemos aprender, aunque sea difícil de aceptar, es que no siempre sabrás a qué te enfrentas. No asumas que la amenaza se ajusta a las categorías que ya conoces. La ambigüedad es una herramienta poderosa para el miedo. Cuando no sabes qué es, o qué quiere, es mucho más difícil defenderte. Mantente alerta, pero no te cases con una sola explicación. Porque a veces, la verdadera naturaleza de la amenaza es precisamente que no puedes definirla. Y esa indefinición, esa sensación de que lo que ves no debería ser posible, se ve magnificada por la forma en que estos encuentros parecen afectar a la tecnología misma. Vamos a explorar ahora cómo los teléfonos, las cámaras y las radios se comportan de forma extraña o dejan de funcionar por completo, justo cuando más los necesitas. Vivimos en un mundo conectado, ¿verdad? Nuestros teléfonos son extensiones de nosotros mismos. GPS para guiarnos. Cámaras para grabar. Aplicaciones para trabajar y comunicarnos. Confiamos en ellos. Son nuestra red de seguridad. Nuestra forma de pedir ayuda. Nuestra prueba de que esto está sucediendo. Pero, ¿qué pasa cuando esas herramientas fallan? No por batería baja o falta de cobertura normal, sino de una forma antinatural. Parece ser otro patrón recurrente en estas historias. La tecnología se vuelve inútil, o peor, un instrumento en manos de ellos. Piensen en todas las veces que la señal de celular simplemente desapareció en el peor momento posible. Germán, en el kilómetro 123. Teléfono sin señal cuando el hombre misterioso estaba en su cabina. Los amigos del accidente en Cuernavaca. Después de la caída, heridos, sin barras en el teléfono para llamar al 911. El estudiante en el túnel de la México-Toluca. Su celular marcaba sin servicio desde hacía rato. Atrapado. Carlos, en el Metrobús fantasma. Despertó en la oscuridad y su celular tenía cero señal. No es solo que no puedas pedir ayuda. Es el sentimiento de ser cortado del mundo. De estar verdaderamente aislado. Pero va más allá de la simple pérdida de señal. A veces, la tecnología parece ser manipulada. ¿Recuerdan a Raúl, el guardia de seguridad? Vio la SV atravesar la pluma, pero la cámara de la entrada no grabó nada. Solo apareció en las cámaras de dentro. Como si fuera invisible para una cámara, pero visible para otra. La enfermera en el hospital Doctores.
Las cámaras de la zona de ambulancias se corrompían exactamente a las 3 de la madrugada. El momento clave. Como si alguien, o algo, borrara selectivamente el tiempo justo donde ocurrió la desaparición de Sergio. Carlos, en el Metrobús. ¿Buscó la grabación de esa madrugada? Nada. La zona de ambulancias mostraba solo estática. La prueba, eliminada. Y las aplicaciones de trabajo. La base de datos de su jornada. Elías número 1, su cuenta, usuario eliminado. El pedido, pagado en efectivo, sin rastro. Como si nunca hubiera existido ese viaje. Elías número 2, su cuenta, bloqueada por seguridad. El sistema decía que su número no existía. Borrado. Rodrigo, el viaje con Estefanía, seguía activo en la app, pero no había ningún cargo ni destino registrado. Un viaje fantasma en el sistema. Esto no es solo un fallo técnico. Sugiere una capacidad para operar fuera de los registros. Para borrar la evidencia digital de su existencia o de sus actos. Y a veces, como en la historia del policía municipal de Guanajuato, la radio simplemente se muere. Interferencias. Ruido blanco. Justo cuando iba a reportar el coche con el bulto. Silenciado. O el caso de Emiliano, donde la tecnología se vuelve parte de la amenaza. Su intercomunicador se enciende solo y le habla. Le dice su nombre, su matrícula. Le da instrucciones. Como si fuera intervenido o poseído. Y la historia de Rubén, el gruista. El teléfono del accidente no solo estaba grabando, estaba transmitiendo en vivo. Mostrando lo que había en la cajuela a una audiencia desconocida. Y los comentarios que aparecían en la pantalla interactuaban directamente con él y el policía. La tecnología como escenario y como forma de comunicación con la víctima. La lección aquí es escalofriante: no confíes ciegamente en tus dispositivos. En la oscuridad de estas situaciones, tu teléfono puede volverse un ladrillo. Tu GPS, inútil. Tus cámaras, ciegas. Y tus medios de comunicación, silenciados o usados en tu contra. Es una vulnerabilidad que no teníamos hace unas décadas. Una debilidad moderna que ellos parecen explotar a la perfección. Te quitan tu conexión y te dejan solo en el lugar exacto donde quieren que estés. Porque, como hemos visto, parece que estos encuentros extraños no suceden en cualquier parte. Hay ciertos puntos geográficos, ciertas carreteras, ciertos edificios, que parecen ser imanes para lo inexplicable. Vamos a trazar un mapa ahora de esos puntos calientes. Esos lugares donde el velo entre la normalidad y el terror parece más delgado. Hemos visto los patrones en el tiempo, en los mensajes, incluso en la tecnología que nos falla. Pero hay un patrón más, uno geográfico. Parece que estos encuentros, esta realidad oculta, no se manifiesta en cualquier parte. Hay lugares específicos. Calles. Carreteras. Incluso edificios. Que parecen ser imanes para lo inexplicable. Como si tuvieran una energía o una historia que los hace receptivos a ellos. Algunos son tramos de carretera conocidos por ser peligrosos o aislados, pero en estas historias, la amenaza es diferente. La autopista Puebla-Orizaba, kilómetro 123. Para Germán, se convirtió en el lugar donde un extraño apareció dentro de su cabina. La carretera libre a Cuernavaca, cerca de Tres Marías. El lugar donde la niebla se volvió el escenario para la aparición de una pipa fantasma y un accidente seguido de desapariciones. El libramiento norte de Monterrey. Para Mario, ese tramo se marcó como el punto donde una figura en el acotamiento era una trampa mortal, un lugar donde la gente desaparece completo. La carretera federal 129, la bajada de San Antonio. Para Rebeca,
el lugar de un accidente fantasma que llevó a la muerte inexplicable de una tripulación de ambulancia. Y un lugar conocido entre los locales por leyendas, aunque ella no creyera en ellas, hasta esa noche. Pero no son solo carreteras aisladas. También hay puntos dentro de las ciudades. Lugares que, de noche, pierden su inocencia diurna. Ese edificio abandonado en la colonia San Rafael, calle Rosales 48. Para Elías número 1, era solo una dirección de entrega, hasta que se convirtió en una trampa. La bodega abandonada cerca de la Central del Norte. Para Rodrigo, el punto final de un viaje misterioso, el lugar donde una camioneta sin marcas esperaba en la oscuridad. El metrobús parado en la estación La Joya. Para Carlos, no era solo una parada final, sino una caja de metal atrapada en la oscuridad, el escenario de un encuentro aterrador. O la bodega en la colonia Doctores donde el bajista encontró su coche y a otras personas secuestradas. Un punto final para una operación criminal, pero conectado a mensajes extraños. Parece que ellos eligen lugares que ofrecen aislamiento, que son fáciles de controlar en la oscuridad, o que, por alguna razón desconocida, tienen una conexión especial con este otro lado. Podrían ser puntos estratégicos para actividades delictivas que se mezclan con lo inexplicable. Podrían ser lugares con alguna historia, quizás no conocida públicamente, que atrae algo. O simplemente, son los lugares donde el velo entre nuestra realidad y el de ellos es más delgado. La lección aquí es que no basta con estar atento a la hora. También hay que estar atento al lugar. Escucha tu intuición si un lugar te da mala espina, especialmente de noche. Sé consciente de la reputación de ciertos tramos de carretera o áreas urbanas, no solo por la delincuencia común. Y si te encuentras en un lugar inusualmente aislado o inquietante en la madrugada, tu cautela debe ser máxima. Porque algunos lugares parecen ser puntos de encuentro. No para personas normales, sino para las figuras extrañas, las presencias que acechan en la oscuridad, que a veces parecen humanos, pero que actúan de maneras que simplemente no lo son. Vamos a intentar describir ahora a estas presencias, a estas figuras, que han aterrorizado a quienes se han cruzado con ellas. Hemos trazado los mapas de la noche, hemos visto cómo la tecnología puede fallar, y hemos sentido la ambigüedad de la amenaza. Pero, ¿quién o qué está detrás de todo esto? A veces, en estas historias, la amenaza tiene rostro humano. Son hombres armados, tipos en chalecos, figuras con sombrero. Parecen criminales. Pero otras veces, las descripciones se vuelven extrañas. Los comportamientos, inexplicables. Como si las figuras que aparecen, no fueran del todo humanas. Piensen en el hombre que Germán encontró en la cabina de su tráiler. Cara común, sí. Pero temblaba. Había algo en su voz que no era humano, no en el sentido fantasmal, sino desesperado, lleno de un miedo primitivo. Y luego, desapareció de la cabina en un instante. ¿Un hombre real? ¿Un espectro que puede interactuar físicamente pero desaparecer? El estudiante en el túnel. Los hombres que lo detuvieron parecían trabajadores. Pero, ¿por qué solo le quitaron la ropa? ¿Por qué lo hicieron caminar desnudo por el túnel? No es un robo de coche típico. Es un acto de humillación. O un ritual extraño. Su comportamiento es desconcertante. Elías, el primer repartidor, el del edificio abandonado. La voz que lo llamaba por su nombre desde la oscuridad era ronca, rasposa. Luego la figura que lo esperaba al final, un hombre delgado, alto, con capucha, que le mostró su foto vieja y le habló de un paquete equivocado y de cobrar. Este encuentro es personal, dirigido, y la forma en que la puerta se abrió sola al final, sugiere algo más allá de lo físico. Carlos, en el metrobús fantasma. Escuchó pisadas en el techo. ¿Y luego vio las figuras afuera?
encapuchadas. No llevaba uniforme de conductor, ni siquiera se veía normal. Sus brazos eran largos, colgantes y caminaba con torpeza. Iba cojeando. Detrás, otras dos figuras, más pequeñas, pero igual de deformes. Su apariencia y movimiento no son los de personas comunes. Son deformes, e incluso el verificador de báscula. El conductor que huyó no solo lo hizo por miedo a ser descubierto. Huyó diciendo: no los veas a los ojos. No preguntes, solo vete. Como si supiera a quién se enfrentaba y que la amenaza no era él mismo. Y en la historia de Rubén, el gruista, la figura que aparece en el vídeo de la transmisión en vivo, con pasamontañas, pero que coloca al niño con una familiaridad inquietante, ajusta la cámara, y luego mira directamente a ella con una seguridad en sus gestos que da náuseas. Actúa con una frialdad metódica, como si estuviera montando un espectáculo macabro. Estas no son solo personas con malas intenciones. Parecen ser, o estar controladas por, o trabajar para, algo que no se ajusta a nuestra comprensión de la vida. Sus motivos son confusos. Sus habilidades a veces parecen ir más allá de lo humano. La lección aquí es aterradora: la amenaza puede no ser lo que esperas. No asumas que estás lidiando con criminales lógicos. Sus reglas pueden ser diferentes. Su naturaleza, alienígena o desconocida. Si te encuentras con una figura que no se mueve con normalidad, que parece deforme, o que realiza acciones sin sentido aparente, tu reacción no puede ser la misma que tendrías ante un asaltante común. Es un tipo diferente de pánico. Un tipo diferente de huida. Porque estas figuras parecen estar recolectando algo o a alguien. ¿Y la forma en que lo hacen? A menudo implica la desaparición y, en algunos casos inquietantes, el reaparecimiento. Vamos a examinar ahora ese extraño fenómeno, cuando las cosas o las personas parecen desvanecerse de la existencia, solo para volver a aparecer, donde menos lo esperas, o de una forma que no debería ser posible. Hemos visto las figuras, a veces humanas, a veces, no tanto. Hemos sentido la ambigüedad de sus motivos y métodos. Pero hay un fenómeno que desafía aún más nuestra comprensión de lo real. No es solo que aparezcan de forma inesperada. Es que, a veces, las cosas simplemente desaparecen. Y en algunos casos, reaparecen. Sin explicación. Sin rastro de cómo se fueron o cómo regresaron. Piensen en la historia de Germán, el trailero. El hombre que encontró sentado en el asiento del copiloto. Estaba ahí. Era real. Lo sintió. Pero cuando bajó del camión, dio la vuelta y volvió a subir, el asiento estaba vacío. Revisó la cabina entera. Nada. Se desvaneció. O Elías, el primer repartidor, en el edificio abandonado. Vio a la figura alta y delgada frente a la puerta, pero cuando corrió hacia ella, la puerta se abrió de golpe, pero él no vio quién la abrió. Salió huyendo. ¿La figura se movió? ¿Desapareció? La historia te deja con la duda de si simplemente se apartó o si se desvaneció también. Pero no solo las figuras parecen poder hacer esto. Los objetos, vehículos, también lo hacen. El estudiante en el túnel de la México-Toluca. Dejó su Tsuru estacionado frente a un 7-Eleven por solo 3 minutos. Entró, compró algo, salió, y su coche ya no estaba. No lo robaron de forma convencional, a la fuerza, en ese instante. Simplemente, se fue. Y luego, apareció días después, abandonado en otro lugar. Elías, el segundo repartidor, el de Ecatepec. Dejó su moto bien asegurada afuera del edificio de entrega. Entró un momento, salió, y la moto no estaba. Desapareció sin ruido, sin testigos. Y luego, apareció de nuevo, cerca de su casa, limpia, intacta, pero con un número misterioso.
Raúl, el guardia de seguridad, vio la SUV entrar atravesando la pluma. La vio en las cámaras de dentro. Pero cuando la patrulla venía en camino para verificar, la SUV desapareció. No la vieron irse. Simplemente dejó de estar ahí. Dejó de aparecer en las cámaras y en la realidad física. Y no solo los vehículos. La prueba de que estuvieron allí también desaparece. El verificador de báscula contó todo a los federales, pero le dijeron que no había reporte oficial del tráiler. Como si el camión y el incidente hubieran sido borrados del sistema. Las aplicaciones de Elías y Rodrigo, sus cuentas, los viajes, desaparecieron de los registros. La enfermera, el expediente de Sergio desapareció. Las grabaciones de las cámaras en el momento clave, corrompidas o estáticas. Como si alguien, o algo, tuviera la capacidad de editar la realidad digital. El policía municipal en Guanajuato. Al día siguiente, fue al lugar. No había huellas, no había sangre ni rastro del coche. La evidencia física, eliminada. Carlos en el Metrobús. Las autoridades le dijeron que en el recorrido del Metrobús aparecía ningún vehículo detenido. El camión entero, desaparecido de los registros oficiales. Y quizás la más extraña de todas en este aspecto, la historia de Emiliano, en la Sierra de Oaxaca. Se detuvo, la figura se acercó a su moto, la tocó, y cuando él huyó, dejó la moto atrás. Pero horas después, la moto ya estaba en el destacamento de policía. Limpia, funcionando, con la llave puesta. Como si hubiera sido teletransportada o devuelta por una fuerza invisible. ¿Cómo explicamos esto? No son robos comunes. No son escondites lógicos. Es como si ellos pudieran manipular el espacio, el tiempo, o incluso nuestra percepción de la realidad. Pueden hacer que algo deje de estar donde estaba, y quizás, ponerlo en otro lugar. O borrar su rastro, de la vista y de los sistemas. La lección aquí es profundamente inquietante. Que tu mundo físico, y el digital, pueden no ser tan sólidos como crees. Pueden ser, editados. Manipulados. ¿Y si un objeto puede desaparecer o reaparecer así? ¿Qué te dice eso sobre las personas? Porque, como hemos visto, estas desapariciones no son solo de vehículos o figuras extrañas. A veces, son de las víctimas mismas. Y ese es quizás el aspecto más desgarrador de estas historias. Las consecuencias duraderas, el trauma, la lucha por ser creído, y el miedo de que la oscuridad, una vez que te ha tocado, nunca te abandona del todo. Hemos viajado por la oscuridad, hemos visto los extraños patrones, los vehículos misteriosos, las figuras inquietantes. Hemos analizado cómo la noche, los lugares y la tecnología parecen conspirar para crear estos encuentros. Pero, ¿qué pasa con las personas que sobreviven? ¿Qué les sucede después de que la pipa fantasma se aleja, de que la camioneta desaparece, de que la voz se calla? Piensas que estar vivo es suficiente, ¿verdad? Que escapar es el fin de la pesadilla. Pero estas historias nos muestran algo más. Nos muestran que el terror deja una marca invisible, un eco que resuena en el alma. El trauma persistente. No es solo el susto del momento. Es la sensación de que el mundo ya no es seguro. Que la realidad que conocías tiene grietas por donde se cuela algo aterrador. Muchas de las personas que compartieron sus historias tuvieron que cambiar sus vidas por completo. Germán, el trailero, después de encontrar al hombre en su cabina y escapar de los perseguidores, dice que desde entonces evita manejar de noche. Y si lo hace, no se detiene por nada. No importa el cansancio. El miedo es más fuerte. El verificador de báscula, tras descubrir a las personas en el tráiler y escuchar las comunicaciones extrañas, pidió vacaciones. Se fue a casa de su hermana.
pero la noche no me dejaba en paz. Sentía que alguien me seguía, que los veía de reojo. Paranoia. La sensación de ser vigilado. Elías, el primer repartidor, el del edificio abandonado, después de ver su foto antigua y los certificados de defunción, vomita en la calle. No sabe si sueña. Y desde entonces, cada madrugada, a las 3, recibe la misma notificación del pedido fantasma. Una tortura recurrente que no lo deja escapar. Elías, el segundo repartidor, el de la moto que desapareció y reapareció. Después de recibir el número y los mensajes, vende la moto, cierra sus redes, cambia de celular, se muda de casa, cambia de trabajo a algo seguro. Una reestructuración total de su vida para intentar huir de lo que lo encontró. La maestra, después de ser seguida por el aveo y ver a los diferentes conductores esperándola, cambió de ruta, de horarios, instaló cámaras, compró gas pimienta, dejó de salir sola de noche. Su rutina diaria, marcada por el miedo a ser vulnerable. Carlos, el joven del Metrobús. Después de despertar en la estación fantasma y ver a las figuras, sus dedos quedaron quemados por las chispas, pero la marca más profunda es la que no se ve. La imposibilidad de dormir tranquilo en el transporte público. La duda de si todo fue real. Y quizás lo más desgarrador, la historia de los amigos del accidente en Cuernavaca. No solo vivieron la caída y el aislamiento. Después, la voz cumplió su promesa macabra. Sus amigos empezaron a desaparecer, a morir violentamente, uno por uno. Vivir se convierte en una espera constante a que llegue tu turno. El trauma no siempre es físico. A veces es la erosión de la paz mental. La pérdida de la insolencia. El conocimiento de que hay cosas ahí fuera, que pueden encontrarte, y que una vez que lo hacen, no te olvidan. La lección aquí es que estas historias no terminan cuando el relato lo hace. Continúan en la vida de quienes las vivieron. Son testimonios del costo real de cruzarse con lo inexplicable. Un recordatorio de que hay cicatrices que no se ven, pero que duelen cada vez que cae la noche. Y a menudo, cuando estas personas intentan compartir lo que vivieron, cuando buscan ayuda, se enfrentan a otro muro. Un muro de incredulidad, de escepticismo, la indiferencia de las autoridades. Vamos a explorar ahora esa frustrante realidad, cuando intentas contar lo que viviste, y te das cuenta de que el sistema no está preparado para escucharte, o quizás, simplemente, no quiere hacerlo. Imaginen esto. Acabas de vivir el peor momento de tu vida. Algo que no tiene sentido. Algo que te ha helado la sangre y te ha cambiado para siempre. Tu primer instinto, una vez que estás a salvo, es contarlo. Ir a la policía. A tus superiores. Decirles, esto pasó. Esto es real. Necesito ayuda. Esperas que te crean. Que investiguen. Que le pongan nombre a eso que te aterrorizó. Pero, muy a menudo en estas historias, la respuesta que encuentran no es la ayuda esperada. Es la incredulidad. Es la burocracia. O peor aún, la indiferencia. Como si lo que viviste fuera demasiado, fuera de lo común, para encajar en los formularios oficiales. Recuerdan a Germán, el trailero. Habló con un par de federales después de escapar. Les contó todo. Ellos le dijeron que la zona era peligrosa por bandas armadas. No parecieron sorprendidos, pero nadie me explicó cómo ese hombre apareció y desapareció sin dejar rastro. Nadie entendió por qué mi celular no funcionaba, ni por qué las cámaras de la caseta mostraban mi tráiler detenido por 20 minutos, completamente solo. Su experiencia real no cuadraba con la explicación oficial. El verificador de báscula. Después de encontrar a las personas en el tráiler y el transmisor militar, reportó todo. ¿La respuesta oficial? Le dijeron que no había reporte oficial del tráiler,
que las personas estaban bajo resguardo de otro organismo y que no debía comentar el incidente. Lo manejaron como una anomalía en el sistema. No investigaron lo extraño. Lo borraron. Rebeca, la doctora, intentó llamar a todos. Nadie contestaba. La señal era intermitente. Cuando por fin llegaron dos policías municipales, desganados. Uno vomitó al ver los cuerpos, el otro dijo que volverían. No volvieron. La prueba viviente del horror no generó una respuesta inmediata o efectiva del sistema. El estudiante que quedó desnudo en el túnel contó todo a la policía. Le dijeron que no era la primera vez que esa banda operaba en tramos aleatorios. Nadie sabía quiénes eran, nunca atrapaban a nadie. Es como si la autoridad supiera que algo pasa, pero fuera incapaz de detenerlo. Una resignación oficial ante lo inexplicable. Raúl, el guardia, vio la SV fantasma. Reportó a la central. Le dijeron que no había ingreso registrado. Cuando pidió que verificaran la casa, le pidieron esperar. Para cuando llegó la patrulla, la SV ya había desaparecido. Fueron juntos a la casa vacía, nada. El sistema reaccionó lento y la prueba se esfumó. Elías, ambos repartidores, Rodrigo, conductor de aplicación. Cuando intentaron contactar al soporte de las aplicaciones, sus cuentas desaparecieron, no obtuvieron respuesta. Es como si el sistema en el que trabajaban también borrara el rastro de lo que les sucedió. La enfermera reportó la desaparición de Sergio. La policía tenía un archivo de él con otro nombre, sabían que desaparecía de hospitales, tenían una orden de presentación, pero nunca lo encontraron. Y luego, el expediente de Sergio en su hospital desapareció. La burocracia, superada por la extrañeza. Incluso el policía municipal que vivió el encuentro tuvo que mentir en su reporte de radio. Fingir que solo fue un coche abandonado. No pudo contarle a su comandante lo que realmente vio, porque no encontró cómo, sin parecer que me quebré. La verdad, lo haría parecer loco o incapaz ante su propio sistema. Rubén, el gruista, tras encontrar al niño y ver el vídeo, fue interrogado. Contó todo. Pero parece que las autoridades se enfocaron en el crimen del secuestro, no en los detalles imposibles. Le creyeron el hecho del secuestro, pero ¿lo demás? La lección aquí es dolorosa, no siempre serás creído. Y a veces, la misma estructura diseñada para protegerte, no tiene las herramientas o la voluntad para enfrentar estas verdades oscuras. Tu experiencia puede ser catalogada como locura, error, o simplemente un caso sin resolver que queda en un archivo. Te quedas solo con lo que viviste, con tu trauma. Sin embargo, a pesar de la indiferencia oficial, parece que quienes viven estas cosas no siempre están completamente solos. Hay otras víctimas, otros testigos, que, de alguna manera, logran encontrarse, logran reconocerse en las sombras. Vamos a explorar ahora esos pequeños hilos de conexión, esos intentos de encontrar a otros que también han visto la realidad oculta. Hemos sentido el peso del trauma, hemos visto cómo el sistema a veces falla en responder a lo inexplicable. Te quedas solo con tu experiencia, con tu miedo. Te preguntas si te estás volviendo loco, si fue una pesadilla, si lo imaginaste. Pero, ¿qué pasa si, en medio de toda esa soledad y confusión, encuentras a alguien más? ¿Alguien que te mira a los ojos cuando cuentas tu historia? Y asiente, porque ellos vivieron algo similar. Esta es quizás una de las partes más complejas de estas historias. La búsqueda de la validación. La necesidad de saber que no eres el único. Y a veces, estas personas sí logran conectar. Piensen en Elías, el segundo repartidor,
el de la moto que desapareció y reapareció con un número. Después de que la app lo borrara, se sintió perdido. ¿Qué significaba ese número? Empezó a buscar online, en foros, en hilos viejos de repartidores. Y ahí estaba. Gente de todo el país, contando cosas parecidas. Pedidos extraños, voces de niños, vehículos que desaparecían, y ese mismo número misterioso apareciendo después. No estaba solo. Había docenas como él. Esa conexión, ese reconocimiento mutuo en la oscuridad, debe ser un alivio inmenso. Te dice que no estás loco. Pero al mismo tiempo, es aterrador. Porque confirma que el fenómeno es real, y es mucho más extenso de lo que podrías haber imaginado. Mario, el trailero. Después de la emboscada, al llegar al retén, un soldado le dijo: «A ti te fue bien, compadre. El lunes encontraron a uno sin cabeza por ahí mismo». Luego, otros colegas empezaron a hablar de lo mismo, de la táctica de la niña, de gente que desaparecía. Las historias circulaban entre los que vivían la carretera noche tras noche. Una red informal de advertencia y reconocimiento. La maestra, después de ser seguida por el aveo. Al contárselo a la policía, le dijeron que habían recibido otras denuncias parecidas esa semana. No fue la única a la que ese coche siguió. Había otras mujeres. El verificador de báscula. Aunque la explicación oficial fue una anomalía, sus colegas hablaban de que esa zona era peligrosa, que bandas armadas usaban la niebla para emboscar, que ya había habido otros casos. El conocimiento local, incluso si no entendía la parte paranormal, sabía que el lugar era problemático para otros también. Rebeca, la doctora. Cuando llamó a su viejo conocido, otro médico que había trabajado en ese hospital. Le preguntó si tuvo emergencias similares. La respuesta bajó la voz: ¿dónde fue? ¿La bajada de San Antonio? Yo también vi cosas raras ahí. La diferencia es que yo no lo investigué, solo pedí traslado. La confirmación de un colega veterano. No estabas viendo cosas. Esta búsqueda de otros es natural. Es vital. Te valida. Te hace sentir menos vulnerable al saber que no eres un blanco único, aunque eso signifique que hay más blancos. La lección aquí es: no te cierres. Si has vivido algo inexplicable, busca a otros. En foros. En grupos. Pregunta con cautela a colegas o conocidos que operen en los mismos ambientes. Puede que encuentres escepticismo, pero también puede que encuentres a alguien que te dé esa mirada de reconocimiento. Esa mirada que dice: yo te creo. Porque a mí también me pasó. Y a veces, en esas conexiones, en esas conversaciones, surgen de nuevo los mensajes, los códigos, las advertencias, información críptica que, quienes han estado cerca de la oscuridad, parecen compartir o recibir. Vamos a volver a esos extraños fragmentos de comunicación, a esas advertencias, que parecen venir de las sombras mismas. ¿Quién las envía? ¿Y por qué? Hemos hablado de la soledad del trauma, de la frustrante indiferencia oficial, y de cómo, a veces, encuentras consuelo o validación al conectar con otros que han vivido lo inexplicable. Y es precisamente en esos momentos, en medio de la confusión, o justo antes o después de un encuentro, que a veces llegan mensajes, palabras sueltas, frases extrañas, advertencias. No son consejos normales, son crípticos. Parece que vienen de las sombras mismas. ¿Quién las envía? ¿Un aliado oculto? ¿Una víctima que intenta ayudar? ¿O quizás, la propia entidad, diciéndote cómo funciona su juego? Piensen en la historia del verificador de báscula. Después de descubrir a las personas en el tráiler, el conductor huyó, pero justo antes, susurró algo: no los veas a los ojos. No preguntes, solo vete.
Una advertencia directa. Sobre ellos. Sobre cómo interactuar, o más bien, cómo no interactuar. ¿Sabía el conductor a qué se enfrentaban? ¿Estaba avisando al verificador para salvarlo, o para seguir las reglas de ellos? Luego, en la historia de Rubén, el gruista, el teléfono que transmitía en vivo desde la camioneta volcada. Aparecían comentarios en la pantalla, interactuando con la escena. Mensajes directos como corre, ya te vieron, no abras la cajuela. Advertencias explícitas en tiempo real. ¿Quién escribía eso? ¿Alguien viendo la transmisión que quería ayudar? ¿O alguien, del otro lado, que quería añadir terror al espectáculo? Las advertencias le salvaron de no abrir la cajuela de inmediato, pero venían de la misma pantalla que mostraba el macabro show. O Carlos, el joven del Metrobús. Después de escapar con la mujer aterrorizada, cuando revisó su celular, encontró una nota de voz que no había grabado. Un susurro de una mujer que decía, no vuelvas a dormirte en el Metrobús. Clara. Específica. ¿La mujer con la que escapó? ¿Otra víctima? ¿Una voz incorpórea avisando? Una regla del juego nocturno del Metrobús. Emiliano, el repartidor en la Sierra de Oaxaca. Su intercomunicador activado le decía no te detengas, no mires atrás. Instrucciones claras durante la persecución. Y luego el mensaje en su teléfono, a las 4:10, no olvides quién eres. Un tiempo. Una orden personal. Un recordatorio, ¿de qué? Y la historia del policía municipal. Después de encontrar el coche sospechoso, rodeado por las camionetas fantasma, el hombre del sombrero le dio una orden clara. Oficial, aquí nadie quiere problemas, solo siga su camino. Y luego, mire, no vamos a tocarle ni un pelo, pero dele media vuelta y olvídese de esto. No nos vio. No lo vimos. Una advertencia con una promesa. Una regla, no te involucres. Olvida. Estas advertencias son fragmentos de un manual de supervivencia que nadie te entrega completo. Son retazos de información sobre las reglas de un juego que no sabías que estabas jugando. Sugieren que ellos pueden comunicarse, y a veces, quizás, permiten un escape, si sigues sus instrucciones. La lección aquí es vital, aunque contraintuitiva, presta atención a los mensajes extraños. Si en medio de una situación aterradora recibes una instrucción ilógica, una palabra suelta, un número, no lo ignores. Podría ser una trampa más. O, podría ser la única pista que te dé una oportunidad de salir con vida. Confía en tu intuición para discernir, si puedes, porque estas advertencias son solo una pequeña parte de un misterio mucho más grande. Piezas de un rompecabezas aterrador, que nos obligan a preguntarnos, ¿qué o quiénes son ellos realmente? Vamos a intentar ahora unir algunos de estos puntos, a explorar las posibles teorías sobre la verdadera naturaleza de esta realidad oculta. ¿Estamos lidiando con criminales, con lo paranormal, o con algo que nunca antes habíamos considerado? Hemos viajado por la noche, hemos visto los lugares, las horas, los extraños mensajes y la tecnología que falla. Hemos conocido a las víctimas y sentido el peso de lo que vivieron. Ahora, la gran pregunta se cierne sobre nosotros. ¿Qué es todo esto? No tenemos una respuesta definitiva. Estas historias no vienen con una explicación adjunta. Pero al unir los puntos, al mirar los patrones, podemos empezar a especular, a considerar las posibles realidades detrás de esta oscuridad. Hay varias teorías posibles, y cada una es, a su manera, aterradora. Teoría 1. Crimen organizado con métodos sofisticados y crueles. Esta teoría sugiere que lo que estamos viendo es una forma extremadamente avanzada y despiadada de crimen organizado. Piensen en los emboscadores de Mario. Usan señuelos. Son armados.
Quieren la carga, el camión, y a veces, eliminan a los testigos de forma brutal. Esto encaja con la violencia delictiva. El bajista. Roban coches, secuestran personas en ellos. Claramente una operación criminal de trata o secuestro. El policía municipal en Guanajuato. Encuentra un bulto sospechoso y una operación encubierta de camionetas sin marcas que lo silencian. Podría ser un cártel moviendo mercancía o problemas. El verificador de báscula. El tráiler con personas escondidas, el conductor que huye, las comunicaciones por radio sobre un operativo. Todo podría ser una red de tráfico ilícito con una estructura interna tipo militar. Esta teoría explica la organización, la violencia, el sigilo, el encubrimiento. Los métodos parecen paranormales porque usan tecnología muy avanzada o simple terror psicológico. Teoría 2. Un fenómeno paranormal o entidades no humanas. Otra teoría, más allá de lo humano, sugiere que estamos lidiando con fuerzas o seres que no pertenecen a nuestra realidad ordinaria. Piensen en el hombre que desaparece de la cabina de Germán. La SUV de Raúl que atraviesa objetos y no sale en cámaras. Las figuras deformes de Carlos en el Metrobús. La pipa fantasma de los amigos que surge de la nada. Las voces que conocen información personal sin forma aparente de saberlo. El intercomunicador que se activa solo. El teléfono que recibe mensajes sin remitente. Elías número 1 recibiendo copias de sus propios certificados de defunción, como si alguien estuviera jugando con su destino. Esta teoría explica lo inexplicable físicamente. La manipulación de la realidad, la capacidad de desaparecer, las comunicaciones que no usan canales normales, las formas no humanas. Sugiere que estos seres podrían estar cosechando o interactuando con humanos por razones que no entendemos. Teoría 3. Una operación secreta o experimental. Una teoría diferente postula que esto podría ser resultado de un proyecto secreto a gran escala, quizás gubernamental o de una organización muy poderosa y encubierta. El verificador de báscula encontró un transmisor militar con lenguaje de operativo. Esto suena a algo oficial o paramilitar. Rubén, el gruista. La complejidad de la transmisión en vivo, el niño en la caja, el equipo especializado. Esto podría ser un experimento macabro, quizás relacionado con vigilancia, control o algo aún más oscuro. Esta teoría explica la tecnología avanzada, la organización, el encubrimiento oficial y la posible falta de humanidad en los involucrados. Considerando las posibilidades, es posible que no sea solo una de estas teorías. Quizás es una combinación aterradora. Criminales que usan tecnología experimental. Entidades paranormales que se alían con humanos. O un experimento secreto que abrió una puerta a algo que no pueden controlar. La verdad puede ser más compleja y más aterradora que cualquier explicación simple. La lección que nos dejan estas teorías es que el mundo es vasto y desconocido. Hay fuerzas e intenciones operando que van más allá de nuestra experiencia diaria. No tenemos que creer en una u otra teoría, pero sí tenemos que aceptar la posibilidad de que, ahí afuera, en la oscuridad, hay cosas que no entendemos, y que a veces se manifiestan y te encuentran. Después de este viaje por las sombras, de escuchar estos testimonios, de analizar los patrones y las posibles explicaciones, solo queda una reflexión final sobre lo que significa vivir en un mundo donde la realidad puede romperse. Hemos navegado por las posibles explicaciones o la falta de ellas. Hemos visto que la oscuridad puede esconder amenazas que desafían la lógica. Ante algo así, ante lo inexplicable, ¿qué haces? ¿Hay alguna forma de protegerse? ¿Algún consejo que valga la pena escuchar? Aquellos que vivieron estas historias y lograron contarlas, aprendieron lecciones. Lecciones grabadas a fuego en sus almas.
No son garantías de seguridad, pero son lo más parecido a una guía de supervivencia en este mundo de sombras. La primera, quizás la más básica, pero la más difícil de seguir en el momento, confía en tu instinto. Varias historias lo sugieren. Esa mala vibra antes de entrar a un lugar, esa sensación de ser observado aunque no veas nada. Tu cuerpo a veces detecta el peligro antes que tu mente racional. No la ignores. Si algo te dice aléjate, hazlo. Otra lección clave, especialmente en carretera de noche, no te detengas por nada extraño. Mario, el trailero, lo aprendió de la forma más dura. Frenó por la figura de la niña y casi le cuesta la vida. Su conclusión, desde entonces no vuelvo a frenar por nada en esa zona, ni por gente, ni por autos, ni por señales. Si algo parece raro, sigo de largo. Dura, cruel, pero según él, es la única forma de sobrevivir a esa trampa. De la mano con eso, mantente alerta a los lugares y las horas señaladas. Hemos visto que hay puntos calientes y una hora cero recurrente. Si te encuentras en esos lugares a esas horas, tu nivel de cautela debe ser extremo. Como Germán, que ahora evita manejar de noche. O la maestra, que cambió sus rutas y horarios nocturnos. La prevención geográfica y temporal. Una lección nacida de la frustración, tu tecnología podría fallarte. No dependas ciegamente de tu celular, GPS, cámaras o radio en momentos críticos, especialmente en áreas aisladas o en la madrugada. Ten un plan alternativo. Asume que podrías estar incomunicado. Carlos intentó forzar las puertas del metrobús, Rubén usó su cuchillo para abrir la cajuela. A veces, las soluciones viejas son las únicas que funcionan cuando la tecnología se vuelve loca o te abandona. Y quizás la lección más activa, si puedes, huye. Cuando Germán se dio cuenta de que el hombre en su cabina no se iría y venían por él, encendió el motor y escapó a toda velocidad. El estudiante, cuando el hombre en el túnel le dijo que se bajara, sus piernas reaccionaron antes que su mente y corrió desnudo. Los amigos en Cuernavaca, después del accidente y la llamada extraña, a pesar de las heridas, decidieron cargar a Vero y caminar kilómetros en la noche para encontrar ayuda. Elías, ambos, una vez que la situación se volvió insostenible, corrieron, no se quedaron a preguntar. Carlos, al ver las figuras deformes fuera del metrobús, no dudó en forzar la salida y correr con la mujer. En muchos casos, la confrontación no es una opción viable. La supervivencia reside en la velocidad y la desesperación por alejarse. Pero hay otra cara de la moneda, sugerida por algunas advertencias. A veces, seguir sus reglas te salva. El policía municipal fue rodeado por camionetas sin luces, le dijeron olvídate de esto. Eligió irse y no mirar atrás. Sobrevivió. Rodrigo, con Estefanía y la camioneta esperándolo. Le dijeron no hagas preguntas. Enciende tu auto y vete. Lo hizo. Sigue aquí. Emiliano, en la sierra, escuchó no te detengas, no mires atrás, no debiste parar. Las instrucciones eran una forma de interacción. Siguió algunas. Esto es lo más inquietante. ¿La amenaza tiene reglas que, si se cumplen, permiten la supervivencia? Es una apuesta arriesgada, pero que algunas historias parecen validar. Finalmente, una lección sobre la sanación y la validación. Busca la conexión con otros sobrevivientes. Como Elías número 2 encontró consuelo y confirmación en los foros online, o Mario y el verificador en sus colegas. Compartir tu historia, aunque te duela, puede ayudarte a entender, a sentirte menos solo y a recopilar más piezas de este gran misterio. Estas son lecciones duras, nacidas del terror. Te obligan a desconfiar de la noche, de los extraños, incluso de tu propia tecnología. Pero vienen de quienes han estado al borde del abismo y han regresado. Son sus legados. Sus advertencias silenciosas para nosotros. Nos enseñan a ser cautelosos y nos recuerdan
Que a pesar de todo lo que hemos analizado, a pesar de las teorías y las lecciones, la pregunta más importante sigue en el aire. La pregunta que atormenta a todos los que han vivido esto: ¿quiénes son ellos? Vamos a cerrar nuestro viaje esta noche con esa pregunta, la pregunta que permanece. ¿Hemos llegado al final de nuestro viaje por las sombras? ¿Hemos escuchado 17 historias escalofriantes? ¿Hemos analizado los patrones, la soledad de la carretera nocturna, los lugares señalados, la hora cero, los mensajes crípticos, la tecnología que falla, las figuras extrañas, las desapariciones inexplicables, el trauma que perdura, la indiferencia oficial y los intentos de conexión entre víctimas? Hemos explorado las posibles teorías, el crimen organizado, lo paranormal, operaciones secretas y la aterradora posibilidad de que sea una mezcla de todo. Pero a pesar de todo este análisis, de todos los puntos que hemos unido, la pregunta fundamental sigue ahí, susurrando en la oscuridad. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Las historias no nos dan una respuesta clara. Ninguno de los que lo vivió logró descubrir la verdad completa. Las figuras a veces parecen humanas, pero sus acciones no lo son. Los vehículos se comportan como máquinas, pero desafían las leyes físicas. Los mensajes parecen intencionados, pero su origen y propósito son un misterio. Ellos, en la historia de Germán, eran perseguidores en camionetas sin placa que sabían su nombre. Los otros, a los que temían las personas en el tráiler, eran parte de un operativo desconocido. Ellos que encerraron a Carlos y la mujer en el metrobús, eran figuras deformes que acechaban fuera. Ellos que tienen una lista macabra en la historia de los amigos de Cuernavaca. Ellos a los que el conductor advirtió al verificador que no mirara a los ojos. Ellos que se comunican por Livestream y dejan advertencias crípticas. Ellos que desaparecen coches y personas y a veces los devuelven. No sabemos si es una sola entidad o varias. Si tienen una estructura o si es un caos con patrones emergentes. Si tienen un motivo o si simplemente son. Quizás nunca lo sepamos. Y quizás esa es la parte más aterradora. Vivir sabiendo que ahí fuera, en la noche, en los caminos que usamos todos los días, hay algo que opera en las sombras. Algo que no entendemos. Que puede encontrarte. Que conoce tu nombre. Y que, una vez que te ve, podría no dejarte ir. La lección final de todas estas historias, de todos estos valientes testimonios, no es cómo vencer a ellos. Parece que eso es casi imposible para un individuo. La lección es la importancia de la conciencia. Estar atento. Confiar en tu instinto. Prestar atención a los detalles extraños. Y sobre todo, aceptar que el mundo tiene misterios. Misterios oscuros. Que no todo lo que vemos es todo lo que hay. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias a las personas que tuvieron la valentía de compartir sus experiencias, de revivir el miedo para que nosotros pudiéramos escucharlas. Sus historias son un recordatorio de que la realidad es más frágil de lo que creemos. De que la noche guarda secretos. Y de que, a veces, lo más aterrador, no son los fantasmas ni los monstruos de ficción, sino las cosas que operan justo bajo la superficie de lo cotidiano. Las cosas que no podemos explicar. Si has escuchado algo aquí que resonó contigo, si has vivido algo similar, aunque sea un pequeño detalle extraño, te invito a compartirlo en los comentarios. Tu historia es importante. Puede ser esa pieza que ayude a alguien más a entender, o simplemente a no sentirse solo. Si el vídeo te hizo reflexionar, si te mantuvo al borde del asiento, o si simplemente aprecias que compartamos estas realidades, por favor, dale me gusta. Y si quieres seguir explorando conmigo estos misterios, estas realidades ocultas, suscríbete al canal.
Y activa la campanita. No te pierdas futuros vídeos donde seguiremos buscando respuestas, o al menos, compartiendo las preguntas. Comparte este vídeo con tus amigos, con tu familia, con alguien que viaje de noche, porque a veces, la mejor defensa es simplemente estar advertido. Saber que la oscuridad no siempre está vacía. Gracias de nuevo por estar aquí. Cuídense mucho. Presten atención. Y recuerden, tengan cuidado ahí afuera, la noche es larga. ¿Hemos llegado al final de nuestro viaje por las sombras de la noche mexicana? Hemos escuchado 17 historias que, en otro contexto, podrían parecer locura. Pero aquí, al analizarlas juntas, hemos visto los hilos que las unen. Hemos visto que la noche en las carreteras y ciudades puede ser un escenario diferente, donde la soledad te expone, donde tu empatía puede ser usada en tu contra. Hemos visto vehículos que no se comportan como deberían, apareciendo y desapareciendo de formas imposibles. Hemos notado patrones en el tiempo, esa inquietante hora cero entre las 2 y las 4 de la madrugada, y mensajes crípticos, números y símbolos que parecen códigos de un juego macabro. Hemos visto cómo nuestra tecnología, en la que tanto confiamos, puede fallar o ser manipulada justo cuando más la necesitamos. Hemos mapeado algunos de los lugares que parecen ser puntos de encuentro para lo inexplicable. Hemos mirado a las figuras que aparecen, a veces humanas, a veces, extrañamente deformes, con motivos confusos, que parecen recolectar personas. Hemos sentido el trauma persistente en quienes sobreviven, y la frustrante indiferencia oficial ante relatos que no encajan en sus esquemas. Pero también hemos encontrado un hilo de esperanza, o al menos, de validación, en los intentos de conexión entre víctimas, en los foros online, en las conversaciones entre colegas, donde descubres que no estás solo, que ellos existen para más personas de las que creías. Y hemos recogido fragmentos de advertencias crípticas, reglas no escritas de este juego, susurradas por quienes parecen conocerlas. Hemos sopesado las posibles teorías, crimen organizado, paranormal, experimento secreto, aceptando que quizás la verdad es más compleja y más aterradora. La gran lección de todas estas historias, de todo este viaje por la oscuridad, ¿no es encontrar la respuesta a quiénes son ellos? Porque quizás esa pregunta no tiene respuesta en nuestro entendimiento actual. La verdadera lección es la importancia de la conciencia. Dejar de dar por sentado la noche. Dejar de creer que el mundo se detiene cuando sale la luna. Estar atento a tu entorno. A las horas extrañas. A los lugares que se sienten malos. Escuchar a tu instinto. Incluso si te dice algo que suena ilógico. Y no descartar la experiencia ajena solo porque no encaja en tu visión del mundo. Porque, como hemos visto en 17 testimonios diferentes, hay una realidad oculta, que opera en las sombras. Y a veces, se manifiesta. Este canal nació de la curiosidad por lo inexplicable, por las historias que desafían lo común. Y no podríamos hacer esto sin la valentía de personas que, como las que presentamos hoy, deciden compartir lo que vivieron. Si este viaje por las sombras te hizo sentir algo, te hizo reflexionar, o simplemente te mantuvo interesado, hay varias formas en las que puedes apoyar para que sigamos explorando estos misterios. Si alguna vez has vivido algo similar, o conoces a alguien que lo haya vivido, te invito, con respeto y prudencia, a compartir tu historia en los comentarios. No tienes que dar detalles que no quieras. Pero tu experiencia puede ser increíblemente valiosa. Puede ser la pieza que falta para alguien más. Si el vídeo te pareció importante, interesante o simplemente te mantuvo enganchado, por favor, regálanos un me gusta. Eso ayuda muchísimo a que YouTube muestre este contenido a más personas que puedan estar buscando estas respuestas, o estas preguntas. Y si quieres unirte a nuestra comunidad, si quieres seguir explorando estas realidades ocultas con nosotros,
Si no quieres perderte los próximos vídeos donde seguiremos investigando y compartiendo testimonios, te invito a suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones. Así serás de los primeros en saber cuando publiquemos nuevo contenido. Y finalmente, si conoces a alguien que trabaje de noche, que viaje mucho por carretera, a alguien que creas que podría beneficiarse de estar un poco más consciente de los peligros que pueden acechar en la oscuridad, comparte este vídeo. Una advertencia a tiempo, o simplemente saber que estas cosas existen, puede ser importante. Gracias de nuevo por pasar este tiempo con nosotros. Cuídense mucho ahí afuera. Presten atención a la noche. Escuchen a su intuición. Y recuerden, tengan cuidado, la noche es larga.